La cuestión de la dialéctica es, ok, vamos a hablar sobre tu antidogmatismo. ¿Por qué el antidogmatismo? ¿Por qué estos antirreligiosos, estos ateos, estos, ¿sí me explico? Yo creo que desde ahí es uno de los rasgos más reconocidos donde comenzó a fracturarse la dialéctica. O sea, y lo hablo desde el punto religioso, no por decir de la religión, sino porque yo creo que es uno de los puntos de inflexión más grandes que se conocen donde se perdió la dialéctica. ¿Por qué? Porque se fueron a un punto extremista en el cual se encerraron en su mundo, se ensimismaron a decir, yo soy antidogmático, yo no creo en ningún tipo de dogma, ningún tipo de religión, y de ahí no me salgo. Y entonces lo único que crearon, de cierta manera, fue una nueva religión, un nuevo dogma. Y entonces, Probablemente este ejemplo queda muy bien. No sé si has escuchado la de la Torre de Babel, que dice que en un principio, bueno, la historia cuenta que en un principio todos hablamos el mismo idioma y que en una torre se dividieron o se crearon nuevos idiomas y nuevas religiones. Entonces el hecho de ser diferentes, empezando por lo mejor la religión y ya después por lo que quieras, razas, colores, gustos, estaturas, uh-huh, nacionalidades, fue lo que mejor nos dijo. Es que yo pienso que esto es así y a lo mejor ahí puede partir del hecho de pensar que los demás son diferentes y decir, pues es que tú eres diferente, yo pienso así y en esta no me vas a sacar. uh-huh, Entonces, sin criticar a la religión o en específico, puede ser de que el hecho de que, porque ahí también hasta cierto punto te encierras de que, yo pienso que mi Dios es la vida es así porque mi religión lo dice y cuando hay otras uh-huh. religiones que te dicen que son totalmente diferentes. Imagínate que llegara alguien quien guste y nos dijera, ¿sabes qué? Esta religión es la verdadera, entre comillas. ¿Qué Uh-huh. pasaría con todos los demás? Aunque Se quedan les sin demostré, trasfondo. sí, entonces a lo mejor desde ahí parte el hecho de, ¿Sí? Y fíjate que precisamente encajas a lo que yo te venía diciendo, o sea, llega el punto donde se acaba la dialéctica, un antidogmático crea su nuevo dogma que es ser antidogmático, ¿sí me explico? Es pero es como, que no es ser lo mismo pero opuesto, o sea, no es ser algo diferente, sino, no, es que es como, um, vamos entrando con el tema de la religión. Eh, yo soy creyente a Dios, ¿verdad? Entonces llega una persona que es atea, que yo soy creyente a Dios, vendría siendo alguien dogmático. Alguien viene que es ateo y me dice, ¿sabes qué? Dios no existe. Y entonces se mete tanto en su creencia de que Dios no existe que te termina creyendo en algo. Cuando un ateo es quien se supone no debería de creer en nada. ¿Sí me explico? ¿Sí me vas sí, captando la idea? sí, o Entonces, sea, termina siendo más como un ataque, entre ajá, comillas. sí, más que un ataque, termina siendo un nuevo pensamiento. O sea, es como una idea junto con otra idea empiezan a friccionar, empiezan, pues vulgarmente a tener sexo, güey, para crear una nueva idea, güey. ¿Sí me entiendes? Y la dialéctica es donde deben entrar, güey. ¿Por qué? Porque la dialéctica es lo que repito, lo que decía al principio y lo repito. La dialéctica es el método para poder llegar a una verdad en conjunto, güey. No, no es que exista tu verdad y mi verdad, no es que exista que si Dios existe o que si no existe. O sea, no son polos opuestos. Vamos a encontrar a través de un debate sano una verdad que se acerque a ambos, güey. ¿Sí me explico? Y es ahí donde la dialéctica entra y la necesidad de tener una dialéctica eterna es, ok, tú que eres dogmático, llega alguien que es antidogmático y ese antidogmatismo lo convierte en un nuevo dogma, que es como te lo decía con lo de la religión. Un religioso está después, por contraposición, existe un ateo y el ateo crea un ateísmo tan fuerte que termina creando una nueva creencia hacia algo. No sé si me estoy Sí, explicando. es una fricción de, no del opuesto, pero de ideas diferentes Ajá, que a lo mejor en vez de estar opuestos están algo juntas. Están por decir, si fuera un círculo, en vez de estar de los opuestos, están como a 90 grados. Entonces, con esa ajá. misma fricción se va generando una nueva idea. Y es así, porque si no, imagínate quedarnos estancados en las ideas de siempre, de hace 500 años o hace 100 años, pues ¿dónde estaríamos? Si las cábalas para mí
son algo sin fundamento, sin sentido y realmente son cosas que uno se imagina, son las ideas que tú te metes a la cabeza, sinceramente. Que te quieres creer, sí. Sí, o sea, la historia que tú te quieras creer y punto, o sea, no va más, o sea, no es que realmente exista o funcionen las cábalas, simplemente el tú programar a tu cerebro para que funcione de una manera, ¿va? Eso es lo que yo creo, por lo menos yo, pero, este, también está la contraparte de que si no hiciste lo que programa normalmente a tu cerebro también contrae una idea opuesta a decir, y como no lo hiciste como normalmente lo haces, chance en una de esas no te va bien. Súmale, güey, que de pura pinche casualidad, a veces pues tenía choques con esta chava y casualmente eran los días que pues no aplicaba bien la cábala. Entonces ya llegaba al punto, güey, donde yo decía, no mames, o sea, es que si no le hago así, pues va a valer verga. Y o sea, ya hasta cuando veía el parking, yo decía, nada, ya valió verga, pinche parking, no lo agarré, no, entonces ni para qué el baño, ni para qué esto, ni para qué el otro. Entonces ya uno mismo ya se, Se programa. ajá, se autoprograma, güey, para cagarla, güey. Y por ejemplo, en el trabajo también, o sea, yo en el trabajo es de que llego, acomodo todo y digo, ok, desde que prendo máquina para empezar a trabajar, tengo que hacer 3 dibujos y entonces a partir de esos 3 dibujos puedo apagar mi máquina y puedo descansar un poco. Pero desde que llego, en cuanto yo me pongo para trabajar, tengo que hacer 3 dibujos seguidos y después puedo parar. Si no he hecho 3 dibujos seguidos al principio, no puedo parar. Y así en detalles, güey, pero así que tú digas, yo una cábala marcada, decir, tengo que hacer esto todos los días de esta manera, no, güey. Porque de hecho lo del trabajo es que a veces lo hago y a veces no. Y como lo del arte no lo hago diario, pues no es. Entonces yo creo que una cábala es hacerlo todos los días en el momento que lo tienes que hacer y no yo así como tal fijo no tengo algo, güey. Pero sí he tenido Pero esos momentos de cábalas, güey. sí, no, y de hecho lo que yo pensaba, o sea, el hecho más de una cuestión cósmica, una cuestión del universo conspira a tu favor, siento que es más una cuestión, como dices, de programación en el que dices, ¿sabes qué? Eh, no sé, por ponerte un ejemplo, unas medias favoritas, tu camisa de la suerte. No es que las medias te den la suerte, no es que la camisa, es la seguridad que te creas al usarlas, que dices, ¿sabes qué? Con esta me da suerte, a lo mejor te sientes más seguro, te sientes que te sientes a lo mejor con un poder que no existe, sino es simplemente tu seguridad. O en este caso que dices que cuando no lo hacías lo del gimnasio, a lo mejor al no hacerlo, tu cerebro es como, pero ¿por qué no lo estás haciendo? Como algo Ujú. rutinario que, entonces, yo siento que las cábalas como tal y todo eso es más una cuestión de programación, de sentir que estás seguro, que te generan seguridad, o sea, que dices, ¿sabes qué? Yo con el abrigo que me regaló mi papá, con el reloj, con el cinturón o con mis medias favoritas me siento mejor. Ujú. Y es válido, o sea, es como utilizar un hack que te dice, ¿sabes qué? Esto, a lo mejor no conscientemente, pero que te genera más seguridad. Sí, güey. Y fíjate que es precisamente ahí tocas el tema, güey. Y yo no le veo lo malo a tener cábalas, bueno, desde un punto de vista, mientras no te vuelvas loco si no pasa. Porque hay gente, güey, que sí, es que o cumple su cábala o chingó a su madre. ¿Me entiendes? Pues es lo Y mismo del otro tema que radicalizan todo. sí, o sea, pero ya es ahí cada quien. O sea, realmente yo sí veo hasta un cierto punto de vista productivas las cábalas, güey. O sea, ¿por qué? Porque si tú, o sea, si tú te das cuenta, cuando el ser humano mejor se desempeña es cuando entra en un flow de confianza. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú entras en este punto de confianza en ti mismo, es cuando empiezas a fluir mejor. O sea, y de hecho a mí me pasa, por ejemplo, cuando, ¿cómo decirlo? Cuando yo estoy dibujando y veo que la gente empieza, wow, y me empiezan a dar confianza y empiezo, ¿me entiendes? O sea, empiezo a dibujar mejor. O cuando he hecho un rap, y yo, o sea, y empiezo a decir una palabra y meto otra y la enlazo bien y tienen un gran sentido y digo, me mamé y si me entiendes, agarro confianza y empiezo a hacerlo mejor. O simplemente en el fútbol, yo creo que el fútbol es uno de los mejores ejemplos, o sea, cuando los jugadores empiezan y van con una remontada y empiezan a remontar y a remontar y, o sea, a final de cuentas, date cuenta que Saludos al Cruz Azul que siempre le remontan.
Sí, o sea, no, y date cuenta que normalmente los equipos que en un partido de fútbol remontan terminan ganando. ¿Por qué? Porque, Caballo que alcanza gana. sí, o sea, totalmente. ¿Por qué? Porque vienen con este impulso, vienen con este momentum de confianza, que es lo que los termina impulsando a dar ese paso a su grandeza. Y creo yo que las cábalas, utilizarlas como ese medio, ese paso hacia tu grandeza, creo yo que son totalmente válidos y necesarias. O sea, ya estará en cada quien, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de entrar a un sistema individualista. No, no va por ahí. No tiene nada que ver el individualismo con el aprender a decir, ¿sabes qué? Si tengo que tomar esta decisión, la tengo que hacer yo. ¿Por qué? Porque es para mi vida, es para mi bienestar. Si tengo que abrir este negocio, lo tengo que abrir yo. ¿Por qué? Porque es para mí. ¿Sí me explico? O sea, no siempre Como de tienes. independencia de los demás, ¿no? ¿Te refieres? Exactamente, exactamente. O sea, y no de individualista decir, yo voy a hacer lo que yo quiera pensando en mí mismo y a chingar su madre a todos los demás. No, o sea, porque el individualismo sí lleva un gran punto, o sea, una gran carga egocentrista hacia ti mismo. ¿Sí me explico? Y no va por ahí, no tiene nada que ver el individualismo con el madurar, de cierta manera, desde un punto de vista solitario, güey. ¿Sí me explico? O sea, porque hasta para vivir solos, güey. Hay gente que, no, güey, es que cómo voy a vivir yo solo en una casa. Pues, y los roomies, y esto, y lo otro, ¿sí me entiendes? O no, Creo o que sea, hay parte, y un poco es mi caso, de yo no, pues toda mi vida he estado con mi familia, pero hasta mis actividades las llego a hacer solo, no es como que si quiero meterme en un lugar, si quiero emprender algo, necesite de. No hace uh-huh, mucho y creo, no sé si esta anécdota ya conté, en enero de este año estuve una semana solo. Los primeros 2, 3 días fueron difíciles, o sea, la costumbre, el apego de estar, el escuchar la casa sola y solo estar yo, sí me pesaba, pero a partir de, no sé, el cuarto, el quinto día me sentía bastante cómodo, o sea, la, siento que la gente no está cómoda consigo mismo, que necesita estímulos externos, que uh-huh, pueden ser tu familia, tus amigos, y por eso les pesa, porque les cuesta trabajo estar consigo mismos, les cuesta trabajo estar en silencio, con su tranquilidad, porque al final pues estás tú solo. Y estar solo en mayor o menor medida cuesta. Mejor para los que ya llevan algo de recorrido en ese camino ya lo tienen más dominado. Pero muy al principio me costó y te digo, fue una semana. Yo sé que hay gente que desde hace años vive solo o está independiente, pero pues poco a poco te vas adaptando, no creo decir acostumbrando porque no creo que sea palabra adecuada, pero te adaptas a que el único indispensable en tu vida eres tú mismo y uh-huh. de ti nace lo que quieras o no quieras hacer. Totalmente de acuerdo, güey. Y fíjate, güey, que realmente si tú lo analizas, es que la soledad también te da un impulso extra de maduración, güey, o sea, y de mejora continua. O sea, date cuenta que cuando tú vives solo, ¿quién va a cocinar? Tú. Cuando tú vives solo, ¿quién va a tener que pagar los biles? Tú. Cuando tú vives solo, güey, ¿quién tiene que hacerse responsable de lavar su propia ropa? Tú, güey. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú haces un negocio solo, ¿quién tiene que surtir? ¿Quién tiene que preocuparse por los solos? ¿Quién tiene que? Y empieza a darte cuenta que es tú. Y eso te convierte en una persona responsable. Es por eso que um, de cierta manera también la soledad da mucho miedo, güey, desde un punto de vista de una gran irresponsabilidad e inmadurez de la gente, güey. O sea, es esta gente que le encanta repartir culpas, le encanta repartir responsabilidades, güey. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de afrontar por sí mismos una realidad, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces, la soledad también puede ser un gran maestro, un gran método de mejora continua. Y es que no puede ser, es que realmente lo es. Realmente la soledad es a veces quien te marca la pauta de lo que es lo mejor para ti, para tus intereses, güey. ¿Por qué? Porque mucha gente es que está ensimismada, no en sí mismo, sino en su alrededor, que no se dan cuenta de si lo que están haciendo está bien para ellos mismos o no. O sea, y que se sacrifican y se parten en mil pedazos para ayudar a fulanito, para ayudarle a sutanito, para traerle aquí, para traerle allá. Y realmente cuando tú analizas dices, güey, te estás muriendo por todos, pero no estás haciendo nada por ti. ¿Sí me entiendes?